Bo día, benvidos a este concerto que a Banda Municipal da Coruña les vai a ofrecer. Un concerto que estructuraremos en dos partes, con una pausa. Anuncio ya esto al inicio, con una breve pausa, por normalizar la situación y por exigencia del guión. Las obras que vamos a hacer, ya entro en el programa, el concierto se titula Concierto de Semana Santa, evidentemente. Y la temática es una temática religiosa, la que vamos a ofrecer. Y en las dos partes, curiosamente, compuestas por una obra en la primera parte y una única obra también en la segunda parte, la temática es de Semana Santa, exactamente de la Biblia. Todo lo que va a acontecer aquí, musicalmente y en literatura, en forma de texto, son citas oficiales de la Biblia. Lo que vamos a hacer en la primera parte es una obra que el compositor suizo Franco Cesarini, inspirándose en 3 mosaicos de Rávena y de Palermo, inspiró 3 movimientos, una composición en 3 movimientos: nacimiento, templo de Jerusalén y resurrección, digamos, la vida de Jesús. Y paralelamente la obra que hacemos en segunda parte, exactamente igual, pero desde un paradigma diferente. Será La Pasión de Cristo, de Ferrer Ferrand. 2 obras singulares, enfrentadas, pero con idiomas diferentes y realmente espectaculares. De hecho, como les digo que la música se apoya en texto, para este concierto contamos con la voz, en primera parte voz en off, de Anxo García, que en segunda parte ya interpretará estos fragmentos de la Biblia en escena, estará con nosotros. Simplemente, para una escucha sugerente, porque la música de por sí y los apoyos del texto ya son lo suficientemente explícitos, sí que quisiera decirle que hay 2 instrumentos tremendamente bíblicos. Ya la iconografía, en forma de pinturas, de arquitectura o de relieves en las iglesias o catedrales, ya nos lo ponen en primer nivel. Se trata de la trompeta. Los ángeles siempre aparecen tocando una trompeta, o las 7 trompetas del Apocalipsis. Es un instrumento muy bíblico y evidentemente un instrumento igualmente religioso y bíblico, y que caracteriza a nuestra tradición religiosa es la campana. Pues estos 2 instrumentos, la campana sinfónica, el campanólogo que tenemos en la sección de percusión y la tremenda y virtuosa sección de trompetas que tenemos en la banda, tienen un protagonismo especial en este concierto. Pongan atención a estos 2 instrumentos. De hecho, en el primer compás ya empieza la campana, y al final de la segunda parte de la sinfonía de Ferrer Ferrand, La Pasión de Cristo, también acaban las campanas de forma esplendorosa. No les anticipo nada más. Espero y deseo que no queden indiferentes y disfruten del concierto. Muchas gracias.
Entón, o veo do santuario rachouse en dous de arriba abaixo. Tremeu a terra, as rochas fenderon e abríronse os sepulcros. Moitos corpos dos santos que estaban mortos resucitaron.
O anxo do Señor baixando do ceo removeu a lousa e sentou en riba dela. Tiña o aspecto dun relampo e o seu vestido era branco como a neve.
Mirade, a Virxe concebirá e dará luz un fillo, e poñeránlle de nome Emmanuel.
para Egipto. Non te movas dali ata que eu te avise, porque Herodes vai buscar o neno para acabar con el. E botando contas por os datos dos magos, mandou matar a todos os nenos de 2 anos para baixo, de Belén e da Bisbal. Érguete, colle o neno máis a nai e volve para a terra de Israel, que xa morreron os que querían acabar co neno. Apareceu Xesús, que viña desde Galilea ao Xordán para que Xoán o bautizase. Pero Xoán trataba de impedilo dicindo: como ves ti onde a min, se es ti que me ten que bautizar a min? E Xesús saíu da auga, e velaí que se abriron os ceos, e viu o Espírito de Deus baixando nunha pomba, ata se pousar encima dele, e oínse desde o ceo unha voz que dicía: este é o meu fillo ben querido, o predilecto. Foi entón cando o Espírito coincidiu a Xesús o deserto para que Satán o tentase.
Despois de xesuar 40 días e 40 noites, acabou por ter fame. O tentador, achegándose a él, díxolle: «Se és o fillo de Deus, manda que estas pedras se convertan en pan». Pero el respondeu: «Está escrito, non soamente de pan vive o home, senón de toda palabra saída da boca de Deus». Levouno logo Satán á cidade santa e puxo na atalaya do templo dicíndolle: «Se és o fillo de Deus, bótate de aquí embaixo, que está escrito, mandará os seus anxos para que te coiden e te leven nas súas mans, e os teus pés non se mancarán nas pedras». Xesús respondeu: «Tamén está escrito, non tentarás o Señor, o teu Deus».
Pero aínda o levou o Satán a un monte moi alto, e mostrándolle os reinos todos do mundo enteiro, cheos de esplendor. Díxolle: eiche de dar todo isto se te prostras e me adoras. Entón replicoulle Xesús: arreda, Satán, porque está escrito: só o Señor o teu Deus adorarás, e só a él darás culto. Deixouno Satán e achegáronse os anxos para o serviren. E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo: arrepentídevos, que o reino dos ceos xa está aí.
Moita xente estendeu os mantos, outros cortaron polas das árbores, e a xente que ia diante, máis os que o seguían, gritaban: Hosanna, fillo de David, bendito que ven no nome do Señor, Hosanna nas alturas. Xesús no templo e botou fora os tendeiros e compradores, derrubando as mesas dos cambiadores e os postos dos vendedores de pompas. E díxolles: a miña casa será casa de oración, pero vos convertédela en cova de bandidos. Xa sabedes que pasado mañá é a Pascua e van entregar o Fillo do Home para que o crucifiquen. E chegado o solpor, púxose a mesa cos 12. Entón chegou Xesús cos seus discípulos a un terreo chamado Xetsemaní e díxolles: sentade aquí mentras eu vou orar.
Veña, erguédevos e vayámonos, que xa está aquí o que me vai entregar. Sumo sacerdote dixo, conxúrote polo Deus vivo, que me digas se ti és o Mesías, o Fillo de Deus. Pero os sumos sacerdotes e baixos anciáns persuadiron a xente para que reclamasen a Barrabás e acabasen con Xesús. O gobernador insistiu, a quen queredes que vos libere? E eles dixeron, a Barrabás! Díxolles Pilatos, e que fago eu con Xesús chamado Cristo? E responderon todos, que o crucifiquen! E entón soltoulles a Barrabás. E a Xesús, despois do mandar azoutar, entregouno para que o crucificasen, e trenzando unha coroa de espiños, puxéronlle na cabeza, e aseollándose diante del, dicíanlle, moqueándose, saúde, rei dos xudeus! E despois de faceren riso del, quitaronlle o manto e puxéronlle a súa roupa e quitarono para fora para o crucificar. Obrigárono a levar a cruz de Xesús.
chegaron a un lugar chamado Gólgota, que quere dicir lugar da caveira, e deronlle a beber viño mesturado con fel. E ali o crucificaron. Pero Xesús, dando de novo un grande berro, entregou a alma. Entón, o veo do santuario rachouse en dous de arriba abaixo, tremeu a terra, as rochas fenderon. E o anxo díxolles ás mulleres: non teñades medo, ben sei que buscades a Xesús o crucificado. Non está aquí, resucitou tal e como dixera.
gracias por venir, de verdad. Yo digo tan singular. Antes de hacer esos regalos, con sus poderosos aplausos, me gustaría emplazarles al próximo concierto que también tendré el honor de dirigir a esta maravillosa banda. Será el próximo 28 de abril, jueves 28 de abril, donde haremos un género que es muy entrañable para nosotros, con un enfoque diferente, la zarzuela, un concierto dedicado a la zarzuela. Jueves 28 de abril, les emplazo hasta ese día. Y el regalo que me gustaría hacerles es un regalo pues, que está de rabiosa actualidad. Vienen unos días, espero que disfruten y sean felices de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra manera de entender la cultura, ya por fin, en Semana Santa, que os vamos a celebrar durante estas fiestas. Y la banda de música, la banda municipal de Coruña, todas las bandas forman parte no solo de estas tradiciones, sino de nuestra vida. Todo el mundo seguro que recuerda a sus padres, a sus abuelos, hablándole de los tradicionales conciertos de la banda municipal. Y hay un género en Semana Santa que es exclusivo de la banda municipal, que son las marchas de procesión. Hay una marcha de procesión emblemática para todas las bandas. A los músicos nos encanta tocar esta marcha porque tiene una magnificencia, una elegancia, es yo creo la más emblemática de todas. Y está compuesta por un coruñés, Ricardo Dorado. Le regalamos una marcha de procesión que es tan digna de poderla escuchar en un auditorio como en las procesiones. Materna. Muchas gracias.
no viniste ayer. De Doha. Que los vi a Porsche. Impresionante. Te moló, ¿no? Wow. Como un amigo mío que tocó el violín. Sí. Ese amigo mío, yo lo vi hace tiempo en la Garufa. Ese tocaba en Luarna Lubre. Sí, Guionista el ese, cubano. sí, el cubano, sí. Ese, por mí, me vio por la calle y me saludó, porque yo lo vi en la Garufa con el bajista un concierto impresionante. Es un tío de violín del mundo que toca bien en línea eléctrica. Pues él tocaba antes en Luarna Lubre, no sé ahora si cambiaron de violinista. Una pregunta técnica. Tú que controlas de luz, ¿por qué no tienen ningún violín? ¿Sabes? Porque no tenía luz de violín. En la banda no hay violines. Aquí, porque es una banda municipal. ¿Por? Porque es banda municipal, es banda de música, no es orquesta. Entonces no tienen violines Las ninguno. características sí son distintas. Ah, Los clarinetes vienen a suplir lo que es la parte de violín. pues el violinista de ayer es muy bueno, hizo un solo árabe. ¡Wow! A mí La me característica encanta. de lo que es banda de música es eso precisamente. Para mí me gustó un montón. Por eso hay partituras para banda. Por eso hay partituras especiales para banda de música. Ah, pues yo decía, pues no hay violín. Vale. Chao. Se me pongo siempre las gafas como esto. Sí, sabes que hay unos paños, Yo los tengo. una gamuza. Sí. Sí, pero lo que pasa es que yo me echo agua en el pelo y por echar gomina. Entonces estar aquí entre siempre. Bueno, chao. Veña, Pues el concierto era impresionante. Los tres, wow, cómo tocaban. pues mira, el que tocaba la zanfoña es un arquitecto conocido, que es profesor de arquitectura aquí. Así, Sí. Y después, el guitarra, champiñón. ese es fotógrafo. De los buenos. Y aparte médico. Así, Así que para que veas tú, vaya nivel. increíble, ¿eh? Sí. Pues a mí el coma, a de coma salí. Lo felicité, decimos, tú viniste al concierto de Garufa y yo, ostras, iba con la familia. Ah, ¿te conoció él? Sí, Te lo dijo él, hostia. sí, bueno, yo felicidades. Me dijo eso. Mola, Mira ¿eh? tú, qué guay. Chao, Venga, buenos días. igualmente. Que usted lo pase bien. Usted también. Schmeiken, Stuken, Spiken, Chuken. Schmeiken, Feiken, Schnuken, Weiken. Me iba mal con la pregunta de Javi. ¿Eh? Te voy a hacer una pregunta técnica. Tú que sabes de luces, ¿por qué no hay violines?